El tema de ahora es: haz caso, hijo. Vamos a leer en el libro de Romanos, vamos a leer el versículo 1 para empezar la meditación. Bueno, lo que hoy vamos a intentar hacer a través de la palabra del Señor es concientizar a los que escuchen este mensaje, independientemente de si sean los que están en esta casa o no son, que obedecer a las autoridades por su propio bienestar, su integridad física también, porque hay unos que por no hacer caso los golpean, entonces por eso se llama integridad física, y su libertad, porque hay muchos que peligrosos que los llevan presos por desobedecer. Y además por su salud, a causa de que muchos desobedecen a las órdenes de las autoridades de permanecer en sus hogares y de andar mascarillas al salir. Unos lo hacen por risa, otros lo hacen por no sé por qué, pero la idea es de que a través de la palabra de Dios nosotros veamos si estamos haciendo lo correcto o no. Y yo digo, si a mí también me habla Dios, así de que si yo también estoy haciendo lo que no, como las cosas como no son, vamos a ver. Leamos el versículo 1, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú por algo has dejado todas estas instrucciones, Señor, incluso en cosas que uno ni siquiera pensaría que están ahí, pero gracias porque ahí están, Señor, para hacernos entender cómo tú quieres que actuemos, cómo tú quieres que caminemos, para agradarte. Y por nuestro propio bien, Señor, ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera y a entender, Señor, las cosas a la luz de tu palabra. Sé tú hablándonos y glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, haz caso, hijo, es lo que nos dicen los papás cuando nosotros estamos chiquitos, ¿verdad? Entonces, pero nos decían, haz caso, es por tu bien. Entonces, por eso se llama así el tema, porque en este caso nuestro Dios nos lo dice ahora como padre a sus hijos, y es por una razón, es por nuestro bien también, porque vamos a ir desenlazando todo lo que dice este capítulo, vamos a ir viendo lo que dice, porque nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es querer hacer la voluntad de Dios, y aquí está la voluntad de Dios, pero también, como dice, el objetivo es a los que lo oigan, para que nosotros entendamos que es necesario obedecer a las autoridades y que además de que es por nuestro propio bien. Cuando lo hacemos agradamos a Dios, si no lo hacemos no. Bueno, como si nosotros leemos este versículo, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si las autoridades superiores, terrenales, hablando de eso, porque también hay otro tipo de potestades, si existen es porque Dios lo ha permitido y porque Dios quiere que así sea. Y este versículo nos lo hace entender, dice: por Dios han sido establecidas las que hay. Entonces, para empezar por ahí, si Dios así quiere que sea, hagámosle caso. Dios nos dice que nos sometamos y les obedezcamos, dice. ¿Empieza de esa manera el versículo o no empieza así? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí nos está diciendo dos cosas este versículo. Nos está diciendo, esta gente, si existen, estas autoridades, son porque yo he permitido que esas personas existan esos tipos de autoridades. Y ya que yo he permitido que existan, háganles caso. Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Pero
Hay muchos que podrían decir, no, es que estos gobernantes son demasiado malías y ladrones para decir que Dios los puso. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Pero veamos, si tienen autoridad es porque Dios se lo permite. Los que tienen autoridad por Dios han sido puestos, hombre. Ya que Dios tiene un plan para todo. Si nosotros vemos también en la Biblia, en el caso de la historia de José, José fue un hombre que tuvo un puesto en el gobierno en el caso de Egipto. Fue por un plan de Dios. Dios tiene un plan para todo, entonces también se trata de eso, también con el caso de los gobernantes. Si nosotros vemos en la actualidad, el diablo es el que tiene el control de la sociedad. También Dios se lo ha permitido. También es porque Dios tiene un plan y Dios va a hacer algo. Así que por ahí podríamos empezar con los que dicen de que no, los políticos son demasiados ladrones y malacates para que Dios los haya puesto. La cosa es de que Dios tiene un plan, no podemos decir que no. Dios a lo largo de la Biblia, a los grandes siempre les dice que el poder que tienen es porque Él se los ha dado, porque hay muchos que se han gloriado de eso. Incluso grandes que no eran del pueblo de Israel. En el caso de los imperios que los llegaron a dominar, Dios decía de que Él les iba a permitir vencer a su pueblo, que Él les iba a dar el poder para hacerlo. Y que al final, como ellos se pasaban en cuanto a el castigo que Dios quería que ellos le transmitieran a Israel, entonces Dios también los humillaba, así como Él dejaba que creciesen, también Él los humillaba. Entonces nosotros vemos de que a pesar de que las cosas se vean malas o que no sean como nosotros queramos, Dios aún tiene el poder sobre esas cosas. Pero lo vamos a analizar más a fondo con un ejemplo. Vayamos a Daniel 4, 30 al 32. Vamos a ver el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Si usted puede decir Nabucodonosor, porque ya no es tartamudo. Nabucodonosor. A ver dónde inventaron el nombre. Daniel 4, 30 al 32. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí está este hombre loco y hablador, diciendo de que si él era el rey de Babilonia y si Babilonia era un imperio bastante poderoso que había conquistado a todos con los que ellos se habían enfrentado, este hombre estaba diciendo de que si esa Babilonia era así de grande era por él. Era porque él era grande, era porque él tenía poder, era porque él era inteligente, porque él era el que podía, pero Dios le cayó la boca. Si ustedes ven, váyanse para atrás y cuando empieza antes del versículo 4, como encabezado o como título, dice la locura de Nabucodonosor. Esta es la historia en la que este hombre, por creerse la mamá de Ranger, este hombre se volvió loco. Porque Dios, si algo le desagrada, es la altivez. Porque nosotros no tendríamos por qué ser altivos, ya que nosotros somos simples criaturas, y delante de Dios estar con eso de la altivez, viendo que Él es Dios y nosotros somos nada a la par de Él. Entonces a Dios le desagrada eso, y le desagradó eso de Nabucodonosor, que él se creyera tan poderoso, y creer que a causa de ese poder que él tenía, él había conquistado Israel y había conquistado otro lugar. Entonces Dios dijo: no, no creas. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Oigan, ¿quién se lo dijo?
dice una voz del cielo. No fue alguien que llegó de repente. Miren, nosotros somos los medo-persas, ya vencimos a los babilónicos, entonces nosotros vamos a reinar sobre ellos. Eso pasó después. Pero aquí fue Dios el que hizo esto con este hombre altivo y hablador. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Oiga, si Nayib Bukele es el presidente, aunque a nadie le guste, es porque Dios así quiso. Si Sánchez Serén fue el presidente, Dios así quiso también. Por algo fue que Dios quería hacer algo. Y van a decir, no, pero fíjense de que a mí una vez me puso en qué pensar una cosa que me dijeron, ¿verdad? El pastor de donde yo me congregaba, soy raro decir me congregaba porque no puedo salir e ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ya cuando pase la cuarentena nos vamos a seguir congregando ahí, obviamente. Dijo de que hay personas de que dicen de que saber por qué tienen ese pastor, de saber por qué tienen un pastor así, que por qué no tuvieron uno con dinero, uno que fuera más amable, o uno que fuera más enojado, así dicen las personas. ¿Y por qué? Pero a mí me dijeron de que es que Dios pone las cosas según la necesidad que haya, quiero decir. Digamos, si las personas son demasiado testarudas y arrogantes y no les gusta hacerle caso a nadie, Dios les va a mandar a alguien que los ponga en su lugar. Si Dios ve que las personas son humildes y que son obedientes, no les va a mandar a alguien que los esté regañando cada rato. Entonces, de esa manera obra Dios en cuanto a las cosas, según lo que uno se merece. Entonces nosotros nos merecíamos como presidente Sánchez Serén. Pero, y también, hablemos del diablo. El diablo es el que está gobernando sobre esta sociedad, está siendo controlada por el diablo. Si ustedes ven que tantas cosas malas suceden es porque el diablo, Dios se lo ha permitido. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que nosotros nos merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos conforme a lo que Dios quiere. Nosotros, eso es lo que queríamos, que el diablo nos gobernara, y Dios se lo ha permitido. Entonces tiene lógica para mí tiene lógica. No les voy a decir que es una doctrina teológica, pero para mí que tiene bastante lógica. Si usted tiene otra teoría, piénsela, pero también analice esto, de que según las personas y según lo que se merecen, así tienen. Porque si todas las personas fueran personas rendidas a Dios, que quisieran buscar la presencia de Dios todos los días, cada día, que quisieran de que Él lo gobernara, no, hombre, Dios dice, pues este diablo más que atraso me está haciendo. Y todas estas personas lo que quieren es que yo la gobierne, entonces lo quitamos. Entonces, tiene lógica para mí de que Dios pone los gobernantes según lo que nosotros nos merezcamos o necesitemos. Porque aquí dice la palabra de Dios de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Se lo dio al diablo, se lo dio a Donald Trump, se lo dio a quien Él quiso. Por algo fue. Si nosotros no lo entendemos o si nosotros pensamos que fue por una cosa, tal vez no sea por eso, tal vez sea por otra cosa, pero por algo fue. Porque Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Y Él hace las cosas como Él quiere, pero Él no las hace de por gusto, como nosotros a veces hacemos las cosas como queremos y solamente porque se nos antojó, sino que el Señor sí piensa las cosas bien. Y Él tiene una sabiduría que nosotros no entendemos. Pero ahora vemos, según esta palabra, de que sí, los gobernantes y las autoridades están puestas por Dios. Que me venga a decir que no, le está diciendo que no a Dios y que se las arregle con Él. Que, por ejemplo, había un pastor que decía, yo si pudiera pedirle a Dios de que le cambiara un versículo a la Biblia, yo le pediría que le cambiara tal, decía. Pero la cosa es de que le podemos decir que se lo cambie, pero no se lo va a cambiar, porque las cosas son como Dios dice. Eso es lo bonito de Dios, fíjense, de que Dios es Dios, ¿verdad? Y Él no cambia. Y nosotros tenemos que aprender a entender de que eso nos conviene, de que Dios no cambie.
porque si no nosotros estuviéramos arruinados. Por ejemplo, ahí estaban diciendo, no sé qué tan cierto será, de que en una noticia salió de que el Papa dijo de que quieren quitar la Biblia porque ya es demasiado anticuada, ya es demasiado para los tiempos de los viejitos. Dijo, ya no, y con esto de la liberación del homosexualismo, del LGTBI, no sé cómo se llama, con eso ya no pega mucho la Biblia porque a todos les desagrada. Pero yo digo, es su problema, digo yo, porque si nosotros seguimos, porque si el mundo está mal es porque no quiere vivir como Dios quiere. Y si ahora la única cosa que nos enseña qué es la verdad y cómo son las cosas, las quieren hacer a un lado, vamos a estar peor todavía. Entonces yo digo, que bueno, que yo, lo que soy es cristiano, y yo lo que hago es leer la Biblia. Si algo yo no creo que es así según la Biblia, yo digo, simplemente no lo hago. O simplemente lo hago si Dios dice que así es. Porque así es como nosotros debemos de vivir. Y Dios nos está diciendo de que nos sometamos a las autoridades. Entonces, no me gusta, pero ni modo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo. Más y nosotros somos hijos de Dios, hay que hacerle caso. Versículo 2. Entonces, si le temes a Dios, no te metas con las autoridades. Pero versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Si la autoridad me está diciendo hacer tal cosa, en este caso, ¿qué nos ha dicho la autoridad? De que nos quedemos en casa. Y de que cuando salgamos, que sea por una necesidad y que salgamos con mascarilla. Entonces, si no lo hacemos, nosotros decimos, no, hombre, esa autoridad es chueca, ¿no? ¿Para qué le voy a hacer caso? Si ni ellos hacen caso, nosotros ponemos excusas, ¿verdad? Pero no, aquí dice de que si nosotros nos oponemos a lo que Dios ha establecido, nos estamos oponiendo. Vaya, ahí sí me entra temor, porque hay muchos que no le tenemos miedo a la autoridad terrenal, pero los que somos cristianos le tenemos que tener temor a Dios, ¿verdad? Entonces, si le tenemos o no le tenemos temor a las autoridades terrenales, no importa, ahorita estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? ¿Saben qué es la anarquía? La anarquía es como lo que pasaba en el libro de los jueces, en un tiempo. Bueno, a cada rato dice la palabra de Dios que eso sucedía, de que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había alguien que lo gobernaba y establecía el orden. Entonces, por eso es que Dios ha dejado las autoridades, porque si no, nosotros estuviéramos en anarquía. En la anarquía no importa que alguien mate a otro en frente de otro. Todos hacen lo que bien les parece. Y si usted mató a alguien en frente de otra persona y esa persona era familiar de él, lo puede matar a usted y no hay problema. ¿Quién le va a decir algo? Y no hay ninguna autoridad ni ninguna ley. Entonces, por eso a Dios le gusta de que las cosas sean con orden y bueno, es necesario de que haya alguien que se encargue de ese orden, para que las cosas marchen bien, porque sí, es mentira de que si no hubiese gobernantes, si no hubiese leyes, nosotros hiciéramos las cosas bien solo porque nosotros sabemos qué es lo que es bueno y lo que no es bueno. Es mentira. Y hay personas que o se hacen o en realidad no lo saben porque hacen unas sus locuras que exageran. Pero por eso es que lo establecido por Dios, eso es lo que estableció Dios, de que hubiesen autoridades. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos en anarquía, y en la anarquía no. Hay películas de eso en las que sale de que no sé qué pasó, que hubo una bomba nuclear o algo así, o que mataron al presidente, cosas así, ¿va?
y de repente salen todos metiéndose a la casa del otro a robar, y que como el otro se les opuso lo mataron y se llevaron todas las cosas. Y de repente en el camino a ese lo mataron también. No, por eso Dios estableció las autoridades y las leyes. Entonces, deducimos de que si nos ponemos en contra de la autoridad, estamos en contra de Dios, vaya. A menos que la autoridad te incite a hacer lo que no agrada a Dios o a desobedecerlo. Porque se da el caso. Y lo vimos en el caso de los apóstoles, de que las autoridades les dijeron, de que ya no estuvieran predicando en el nombre de Jesús. Entonces ellos les dijeron, miren qué es lo más correcto, obedecer a Dios o a los hombres. Ahí se estaban oponiendo las órdenes, la orden de Dios con la de los hombres. Entonces ellos tuvieron que obedecer a Dios, primeramente. Pero eso ya son extremos, eso no lo vamos a ver normalmente. Pero sí hay casos de esos, pero ahorita estamos viendo de que lo que Dios quiere se opone a lo que la ley está estableciendo. No, hombre, sí, Dios no quiere que seamos inconscientes, Dios quiere que nosotros obedezcamos. Estamos viendo de que estamos en una situación de una pandemia, esta cosa es global. Entonces, las medidas que están tomando es para el bien de nosotros mismos, de nuestras familias y de los vecinos, porque hay unos que dicen, si yo me voy a morir de eso, que se mueran todos. Así dicen. No sé si lo dicen de verdad o lo dicen por sonar campeones, pero hay personas que así dicen. Entonces, pero Dios no quiere eso. Dios sí está de acuerdo con el hecho de que nosotros cuidemos de los demás y que tengamos cuidado de no salir mucho para que no nos vayamos a contagiar y vayamos a contagiar a otras personas. Entonces, bueno, más en este tiempo, este versículo 2 lo tenemos que hacer realidad, porque Dios más que nunca va a estar de acuerdo con las autoridades, porque las medidas que se están tomando en este tiempo son medidas de protección y para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, son medidas que se están tomando para que las personas estén a salvo de esa enfermedad. Entonces, Dios va a estar totalmente de acuerdo en que se estén tomando estas medidas, y a los que estén oponiendo, Dios sabe y Dios está viendo de que no les importa. Entonces Dios no va a estar alegre con los que se oponen. Porque Dios quiere que nosotros seamos conscientes, quiere que pensemos en los demás, no quiere que seamos ajenos a los problemas de otras personas. No significa, porque les ponía el ejemplo de que hay personas que no han presentado síntomas de la enfermedad y podrían decir, sí, a mí no me pasa nada, yo no me voy a morir del coronavirus, porque ni siquiera dicen que lo tengo, pero yo no tengo ningún síntoma, entonces ¿cómo me voy a morir de eso? Entonces, ya que a mí no me va a pasar nada, no importa que les pase algo a los demás, de todos modos no soy yo. Dios no quiere eso, Dios no quiere que seamos inconscientes. Dios, si algo es amor. Y Él quiere que nosotros actuemos así, obviamente, que no seamos inconscientes. Y si somos inconscientes o no nos importa, Dios también es fuego consumidor. Así de que mejor hacer las cosas como Dios dice. Pero yo digo de que es mejor hacerlo por amor a Dios. Si Dios nos está diciendo, miren, hagan las cosas así, yo tengo que procurar hacerlas por eso, porque yo amo a Dios, porque a Dios así le agrada. Entonces, hacerlo así. Bueno, y hay muchos que le tienen miedo a la autoridad, yo los entiendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, ¿por qué? En el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor, pero ¿a quién? No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Oigan, qué bonito. Muchos andan con miedo en las calles, pero está bueno que anden con miedo, ¿saben por qué?
Si andan miedo es por causa de la conciencia, ya saben de que no tienen que salir a cada rato. Cuando es necesario, ¿verdad? No les puede decir de que está mal. Pero solamente por andar, solo porque ya me aburrí de estar en la casa, voy a salir ahí a ver si ya creció el monte ahí en la calle, a ver cómo está la calle, a ver si ya cambió, a ver si ya se la llevaron. No, ahí no. Ya cuando las personas lo hacen, en este caso, ¿verdad? Lo están haciendo como no debería ser, salen porque si no es necesario, lo hacen solo porque tienen ganas, lo hacen incluso desobedeciendo esa medida de andar con mascarilla. Obviamente van a andar con temor, porque ya saben de que les pueden decir algo, se los pueden llevar para Las Palmeras, dijeron que se los estaban llevando, al hotel Las Palmeras, a los que no obedecían. Pero a mí me estaban contando y me estaban diciendo de que solo una vez al día comen ahí, y que no les dan una buena comida. Así de que los magistrados no estaban para infundir temor al que hace el bien, solo a esos, al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Yo, ¿por qué le voy a tener miedo?, dicen unos. El que nada debe, nada teme, dicen unos. Pero ahí andan con miedo. Porque sí deben algo. ¿Por qué? Porque como están haciendo cosas que no deben hacer, tienen miedo y tienen temor. Entonces dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Imagínense. Si eso es verdad. Toda la gente reconoce cuando una persona hace las cosas bien. Y toda la gente se enoja con los que las hacen mal. Cuando pasa alguien sin mascarilla, allá donde están sanitizando, todos dicen, sí es un gran sinvergüenza. Dan ganas de llamar a la policía, más que la policía está cabal del otro lado. Entonces, las personas dicen, ya las vamos a ir a llamar, sí. Mejor que se lleven uno y para que entiendan nosotros y no que nos vayamos a enfermar por uno que sea desobediente. Y tienen razón. Está bueno que tengan miedo los que tienen miedo, es porque tienen por qué tener miedo, y los que no tienen miedo es porque no tienen por qué tener miedo. Más los cristianos, bueno, para todos es necesario que acatemos eso, que nos sometamos y que obedezcamos, pero más nosotros los cristianos, como les decía, nosotros como hijos de Dios, si vemos de que Dios pone esto en la palabra de Dios, sabemos que primeramente es porque así le agrada que sea. Entonces, si así le agrada que sea, por eso hagámoslo. Porque aquí dice en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, yo digo, hagámoslo por temor y por querer agradar a Dios, no porque en realidad las autoridades andan armas y todo tipo de cosas para poder poner a alguien en el suelo rápido. No sé si andan esos aturdidores, pero pero no sé si es peor eso que un palo. Pero la cosa es de tener maneras de poner a alguien quieto, tienen maneras de poner a alguien quieto las autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Oigan, y Dios está de acuerdo. Si alguien no hace caso, para eso lleva la espada, dice. En aquel tiempo llevaban espadas, hoy llevan armas de todo tipo. Hoy no solo llevan una espada, llevan palos, llevan pistolas, saben carácter los policías también. Pero oiga, dice, es servidor de Dios. Es que Dios no quiere que... Imagínense, ya este mundo lo está gobernando el diablo y ya estamos bastante mal por eso. Y si no hubieran leyes ni autoridades, si hoy no las obedece la gente, si no fuese así, fuese peor. Entonces, Dios dice, mejor que ahí estén y que los que no hagan caso,
se lo lleven. ¿Por qué? Porque Dios no está a favor de la desobediencia ni de la rebeldía. Cualquiera podría decir, no, es que Dios solo es amor. No, no solo es amor, es fuego consumidor. Y es un Dios justo y es un Dios santo. Todo lo que nosotros hacemos que no tenga que ver con santidad, justicia y rectitud está en contra de Dios. Entonces Dios está de acuerdo. Y estas autoridades dicen que son vengadores para castigar al que hace lo malo. No hagamos lo malo entonces. Porque ya sabemos nosotros las medidas. De que al día no salgamos más de una vez. Si, por ejemplo, ahí iban unas personas a comprar cada 5 minutos. Iban a comprar una gaseosa, después iban a comprar un churro y después iban otra vez y otra vez y otra vez. No debe ser así. Si se va a salir a comprar comida una vez al día. Y no hay que salir sin mascarilla. Y si no es necesario, no salir. Bueno, sí, como les decía, como empezaba la meditación, el tema era, haz caso, hijo. Y les decía de que cuando nuestros padres nos dicen eso, nos dicen, es por tu bien. De esto se trata. Se supone de que por eso han puesto estas medidas, para que nosotros lo llevemos a cabo, para nuestro propio bien. Entonces, estamos viendo de que Dios quiere que estén las autoridades, pero no es de por gusto. Es por nuestro propio bien, porque lo que les digo, si no hubiesen autoridades estuviéramos en anarquía. Y en anarquía cualquiera diría, ahorita que quiere entrar uno a la frontera con el coronavirus, matémoslo para que no nos dé a nosotros. ¿Hay locos qué les ocurriría eso? Ya me imagino yo. De hecho yo oí personas que dijeron eso. Esas personas por inconsciente, ahí mismo en la frontera los hubieran matado cuando los agarraron los policías. No sé si los agarraron en la frontera. Pero por nuestro propio bien es que el Señor ha permitido eso, para que las cosas sean manejadas de una manera mejor que como a cualquiera se le puede ocurrir de repente. Y también en este caso, por nuestro bien, es que nosotros debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Más que todo porque nosotros también como cristianos tenemos que actuar de una manera nosotros acoplada y haciendo las cosas como Jesús las buscaba hacer. Veamos qué más dice. En el versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, oigan, porque sí nos van a castigar si no hacemos caso, sino también por causa de la conciencia. ¿De la conciencia de quién? De la nuestra. Para que entendamos esto, a causa de la conciencia, ¿te sientes bien desobedeciéndole a las autoridades? No se siente una incomodidad, no sentís que tal vez sería bueno que le hiciera caso. ¿O crees que haces lo correcto? Y la conciencia se activa y dice, se pone a pensar y bien, hago lo bueno, pero se siente en ese mismo momento como algo amargo en la garganta, que a ver si estoy haciendo lo correcto. Pero ahora pongámoslo como cristianos. ¿Cómo cristiano? ¿Tú te sientes bien desobedeciéndole a las autoridades? ¿O crees que haces lo correcto? Ahí no se trata solamente de conciencia, sino lo que el Espíritu Santo te diga. Y totalmente también el Espíritu Santo va a estar en contra de eso, de que nosotros desobedezcamos. Porque no solamente por razón del castigo nosotros tenemos que obedecer, como les dije, ¿sí? De que a los que no hacen caso se los llevan para el Hotel Las Palmeras, a que estén allá guardados y que solo les dan de comer una vez al día y que saber si después los van a llevar presos. De que eso va a pasar, pasa.
Pero no se trata solo de eso, sino de también tener una limpia conciencia de que, bueno, yo tengo que obedecer porque es lo correcto y por el bien de los demás y el mío. Bueno, versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿De dónde sale el sueldo de esas personas? Todo eso de los impuestos y del tributo, esas cosas son para algo. ¿Para qué son? A nosotros nos estaban diciendo de que le habían puesto un porcentaje adicional a lo de las recargas para el pago de los policías. Pero eso no es que antes no les pagábamos y hoy de eso les vamos a pagar porque tienen que estar en actividad. No, si ya hay otros impuestos de donde tienen que sacar para eso. Pero como estos hombres están haciendo lo que Dios quiere, están buscando mantener el orden en esta sociedad que es totalmente desordenada, entonces para eso se pagan los tributos, para que esas personas puedan andar ahí haciendo su trabajo, porque se dedican a eso. Y dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice Jesús en otra parte, que le mandaron a preguntar de que si era lícito o no era lícito pagarle al César, también esto de los impuestos y el tributo. Y Jesús les dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios les dijo, ustedes no se opongan, Jesús les dijo no se opongan a las autoridades, y les están diciendo de que los paguen, hagan caso. Denle a cada quien lo que le tengan que dar. Estos que se ocupan de protegerlos, de ver que las cosas marchen con bien, que las cosas se hagan con orden, que no nos salgamos del orden nosotros los ciudadanos. También nosotros démosle respeto. Y no solamente eso, obediencia, porque si son autoridades, están por encima de nosotros, entonces lo que tenemos que darles es obediencia. Jesús no está en contra de eso. Jesús les dijo, ustedes denle a cada quien lo que le corresponda. Si a las autoridades les debemos obediencia, démosela. Si al Señor ya sabemos que le debemos, a Él demos lo que le debemos. Si no, a nosotros mismos nos dañamos, ya sabemos. Ya sabemos. A mí no me gustaría que por una vaincada, a mí en algún momento me agarraran con uno de esos aturdidores. Yo no sé si aquí en El Salvador los ocupan, pero la cosa es de que a mí no me llama la atención. Incluso dicen que cuando uno estornuda como que el ritmo cardíaco se acelera o no sé qué, y yo me imagino que yo estornudo cuando me tiran ese volado eléctrico y me matan, digo. Lo que me refiero es que no es bueno, eso es totalmente ilógico e irracional que yo desobedezca a las autoridades y sé que me va a traer una consecuencia. Pero eso es pensándolo materialmente,
y pensando en mi integridad física y en mi libertad, porque me pueden llevar preso también. Pero la cosa es de que nos vamos a dañar también porque nosotros estamos desobedeciendo a Dios y no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Siempre cuando nosotros hacemos las cosas como Dios no quiere y como nosotros queremos, las cosas salen mal. Así de que mejor no. Y Dios no va a estar en contra del castigo. Hay muchos que dicen, yo voy a hacer tal cosa. Y saben que está mala. Y dicen, tal vez Dios me libre. No, por ejemplo, decía un pastor en un testimonio de que no sé quién le ofreció de que llevase cierta cantidad de droga a la frontera, que le iban a pagar bien. Y él les dijo, ay, hijitos míos, si yo voy con ustedes, en la primera vez me van a agarrar porque Dios se va a encargar de que me agarren, porque Dios no quiere que yo ande en esas cosas. O sea, de que más nosotros si somos cristianos, como a Dios no le agrada, va a decir para que aprendas, para que veas de que así no deben ser las cosas. En vez de librarte, que vos digas, no, si Dios sabe que yo necesito el dinero, no, si Dios sabe que tengo necesidad, y por eso es que lo hago, que Dios me libre. No, a Dios no le agradan esas cosas. Dios no va a estar en contra de que te agarre la policía y te meta preso. Dios va a estar incluso a favor y va a decir, tal vez así aprenden que así no son las cosas. Por eso, pero también no hay que ser inconscientes, hay que ver que en el caso de nosotros que somos hijos de Dios, ya vimos de que tenemos que obedecer no solamente por temor, sino por respeto a Dios y por amor a Dios, y porque a Él le agrada, pero también porque estas cosas, si nosotros decimos, no hombre, si a mí Dios me cuida, y nosotros andamos así, no andamos con esa aflicción, pero la cosa es que digamos, incluso podría suceder de que nosotros nos diese esa enfermedad del coronavirus, y nosotros no fuéramos asintomáticos también. Pero el problema sería de que alguien más le podría dar por culpa de nosotros y a él sí pues podría morir de eso. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, que seamos inconscientes, que no nos importen las cosas de los demás. Más nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar hacer las cosas como Jesús las haría, les decía. Porque Jesús, en base al amor, está de acuerdo en que nosotros pensemos en los demás, que no seamos inconscientes y que obedezcamos, porque Dios es el que les ha dado la autoridad y entonces son subordinados del Señor. Si nosotros les estamos desobedeciendo, le estamos desobedeciendo a Él. Entonces, también no intentemos quedar mal con Dios nosotros. Bueno, entonces solo hay que pensar en el amor y respeto a Dios para que se nos haga fácil obedecer. Y pensar en los demás, lo que les decía, el amor, porque esto es lo que nos debe caracterizar como cristianos. Y además nosotros nos vamos a sentir cómodos sabiendo esto, de que estamos haciendo las cosas por agradar a Dios y por el bien de los demás, a causa del amor de Él. Pero esto es en cuanto a nosotros. Los demás que lo oigan, que no sean cristianos, tal vez lo van a tener que hacer por causa de la conciencia o por causa del temor a la espada. Pero la cosa es que hay que obedecer. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque nos enseñas en ella, Señor, las cosas que tú quieres, cómo quieres que las hagamos. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Señor, a no olvidar estas palabras, Señor, que sean, Señor, guiándonos en nuestro caminar día a día. Es cierto, Señor, se vuelve tal vez en algún momento aburrido estar en nuestras casas, pero no hay que ser, Señor, inconscientes, no hay que, Señor, dejar de pensar en el prójimo, Señor, que pueda salir, Señor, perjudicado por algo que nosotros hagamos, Señor, de una manera, Señor, irresponsable. Te pedimos, Señor, de que nos des la sabiduría, Señor, y
nos guíe, Señor, para poder andar de la manera más correcta posible, porque también, Señor, nuestra manera de caminar tiene que ser, Señor, mostrando, Señor, tu luz. Y si no obedecemos, Señor, a nuestras autoridades, Señor, no lo estamos mostrando. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, Señor, como a ti te parece. Porque aunque las autoridades, Señor, las autoridades de entre los hombres, Señor, las autoridades terrenales, no nos castigasen, Señor, nosotros no queremos quedar mal contigo. Señor, ya nosotros cometemos demasiados errores, Señor, para poder quedar mal contigo, entonces no queremos aumentarlos, Señor. De hecho, venimos, Señor, delante de ti. Te pedimos que nos perdones por cuando no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, venimos a meditar en tu palabra. Sé tú, Señor, a través de ella, cada día, haciendo tu obra en nosotros y haciéndonos más parecidos, Señor, a lo que tú eres, a lo que tú nos mostraste, Señor, cuando viniste, Señor, a la tierra. Te pedimos, Señor, de que de esa manera podamos caminar, pareciéndonos cada día más a ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.